Vamos a ver qué sucede ahora cuando combinamos resistencias o resistores. Ya vimos qué sucedía cuando combinábamos capacitores. Bueno, ¿qué sucederá cuando combinamos en serie o en paralelo resistores? Entonces, si los conectamos en serie, ¿qué significaba en serie? Uno a continuación del otro. Es decir, que la corriente que pasa por este cilindro y este cilindro, que serán mis dos resistores, es la misma. Es decir, ven, no hay ninguna bifurcación, ninguna ramificación entre ellas. En este caso vamos a utilizar dos materiales iguales. La única diferencia entre uno y el otro va a ser la sección transversal. Esta tiene un área delgada y esta un área gruesa. Entonces, si la corriente es la misma y la corriente es J por A, si la sección de una es menor que la sección de la otra, entonces la densidad volumétrica de corriente del resistor delgado tiene que ser mayor que el grueso. Y como J es sigma por E, y sigma es el mismo en los dos porque dije que utilizaba el mismo material, entonces el campo eléctrico en este resistor delgado tiene que ser mayor que en el caso del resistor grueso. Ahora, ¿qué pasa si ponemos un resistor a continuación del otro con la misma sección, o sea, cilindros idénticos, pero construidos con distinto material? El de la izquierda es de hierro y el de la derecha es del cobre. El cobre es más conductor que el hierro. Bueno, si las corrientes son las mismas porque están conectados en serie, es decir, no hay ninguna bifurcación, ninguna ramificación de corriente entre los dos, y si la corriente es J por A, como las secciones son idénticas, entonces las densidades volumétricas de corriente tienen que ser también idénticas. Y como J es sigma por E, entonces, si el cobre es más conductor que el hierro, es decir, su conductividad eléctrica es mayor que la del hierro, entonces el campo eléctrico en el cobre, en el material más conductor, es menor que en el material menos conductor. Bueno, y extrapolándolo un poco, si acá tuviéramos un material superconductor de conductividad, de resistividad nula, es decir, conductividad infinita, el campo eléctrico sería directamente nulo. Es decir, solamente vamos a tener campo eléctrico en estos casos de conductores, materiales conductores, no superconductores, ni conductores ideales. Bueno, y repasando la ley de Ohm en su forma integral, delta V era I por R, y recordando que al atravesar una resistencia o un resistor, el potencial cae en el sentido que circula la corriente, y que R lo podemos expresar de cualquiera de estas dos maneras, en función de ρ o de sigma, esquemáticamente lo escribimos de esta manera, lo representamos de esta manera. Un resistor a continuación del otro. La corriente que circula por los dos es la misma la corriente que entra que la que sale. La diferencia de potencial entre A y B, ¿cómo la podemos calcular? Empezamos, nos paramos aquí en A. ¿Cuánto vale en A el potencial? Bueno, el potencial en A, B sub A. Atravesamos el primer resistor en el sentido que está fluyendo la corriente. Entonces, la diferencia de potencial, notemos acá está el cuadro de repaso, el potencial tiene que caer. ¿Cuánto cae? Bueno, I por R sub 1. Ahora atravesamos el segundo resistor, también en el sentido de circulación de la corriente. Nuevamente el potencial cae, I por R sub 2. ¿Y a dónde llegamos? Al borne B. ¿Cuánto vale el potencial en el borne B? Bueno, el potencial en el borne B, B sub B. Así que la diferencia de potencial entre A y B, ¿y cuál es la diferencia? B sub A menos B sub B o a la inversa. Y bueno, según como me lo pidan o según lo que yo quiera calcular. Pero a partir de esta expresión podemos calcular cualquiera de las dos diferencias, A menos B o B menos A. Bueno, si calculamos delta B como B sub A menos B sub B, despejamos de aquí y llegamos a que es I por paréntesis R1 más R2. Es decir, podemos expresar, podemos escribir a esta sumatoria de resistencias como una resistencia equivalente, que es la suma de los resistores, de las resistencias de los resistores en serie. Extrapolándolo a un caso de n resistencias en serie, la resistencia equivalente va a ser la sumatoria de ellas. Fijémonos, ojo, cuidado, que es al revés que lo que sucedía en los capacitores. La sumatoria de las capacitancias
era igual a la capacitancia equivalente en el caso paralelo. En el caso en serie era la inversa era igual a la suma de las inversas. Bueno, acá es al revés. Ojo con eso. Vamos ahora entonces a la conexión en paralelo, que era que cuando tenemos dos componentes en paralelo, cuando tenemos la misma diferencia de potencial entre sus extremos o entre sus bornes. Entonces vamos a pensar en estos dos resistores. Tenemos dos cilindritos iguales pero de distinto material, uno de cobre y uno de hierro, que es un poco menos conductor, pero de igual sección, igual longitud. Entonces, si tenemos la misma diferencia de potencial, porque están en paralelo, ¿cuánto es esa diferencia de potencial? Bueno, delta B era E por L. Y entonces en cada uno va a ser el campo que tenga en cada uno por la longitud del resistor. Y en este caso, bueno, tenemos la misma longitud, les avisé. Todo esto que está acá en blanco, hagamos de cuenta que es un conductor ideal o un superconductor. Bueno, como L es igual y delta B es igual, entonces vemos que el campo en ambos tiene que ser el mismo. Y como J es sigma por E, si sigma del cobre es mayor que el sigma del hierro, entonces J en el cobre es mayor a J en el hierro. Como el área de ambas es la misma sección transversal tenemos en cada una, y la corriente es J por A, entonces la corriente que pasa por el cobre es mayor que la corriente que pasa por el hierro. Entonces lo podemos pensar como si tenemos un fluido, cualquier cosa, que tiene dos posibilidades de bifurcación. En uno, alguien le ofrece bastante resistencia, en otro le ofrecen menos resistencia. Bueno, la mayor cantidad va a ir por el lugar por donde le ofrezcan menos resistencia. Entonces, de vuelta, acá tenemos nuestro repaso de la ley de Ohm y vamos a hacer la representación con la simbología circuital de las dos resistencias en paralelo. Entonces, lo que vamos a querer hallar es una resistencia equivalente que me permita reemplazar esta combinación de dos resistencias en paralelo. Entonces, para eso vamos a calcular primero cuál es la diferencia potencial entre estos dos bornes, A y B. Bueno, pensemos que tenemos una corriente que llega al borne A que es la misma que la que sale por el borne B. Pero esta que llega al borne A se bifurca en dos caminos, en I sub 1 y en I sub 2. Bueno, el potencial en A menos la corriente sub 1 por la resistencia 1 va a ser igual al potencial en B. Por otro lado, podemos hacer el mismo razonamiento pero yendo por la rama de abajo. El potencial en A menos I sub 2 por R2. ¿Por qué menos? Porque recordemos que estamos recorriendo, atravesando la resistencia en el mismo sentido de circulación de la corriente. Bueno, menos I sub 2 por R sub 2 va a ser igual a B sub B. Bueno, también vemos que I sub 1 más I sub 2 es igual a la corriente, ¿no? Acá no es que por el principio, la ecuación de continuidad o principio de conservación de la carga en régimen estacionario, toda la corriente que llega a este borne se bifurca entre 1 y 2, no desaparece ni aparece de la nada nueva corriente. Bueno, podemos despejar de cada una de estas ecuaciones que tenemos acá a la izquierda cuál es la corriente 1 y cuál es la corriente 2. Y lo metemos en esta otra ecuación que escribimos acá a partir de la ecuación de continuidad. Y despejamos delta B. Y todo lo que nos queda acá entre paréntesis lo podemos representar o lo podemos asociar como con la inversa de una resistencia equivalente. Entonces vemos que en el caso de la conexión en paralelo, la resistencia equivalente a la menos 1, es decir, la inversa de esta resistencia equivalente, va a ser igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias. De vuelta, al revés que lo que sucedía con las capacitancias de los capacitores. En este caso sería análogo al caso de las capacitancias de los capacitores en serie, que en ese caso tenían la salvedad que solamente podíamos utilizar esa ecuación de capacitancia equivalente para los casos de capacitores con igual carga inicial, o inicialmente descargados o con igual carga inicial. En este caso no hay problema, no hay limitación para utilizar las ecuaciones de resistencias equivalentes, y van a ser bastante útiles a la hora de resolver problemas.
Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos conexiones más complicadas? Cuando están conectadas no puramente en serie o en paralelo. Es decir, por todas ellas no van a pasar la misma corriente o no todas ellas van a tener la misma diferencia de potencial entre sus bornes. Como es el caso de esta parte del circuito. Fijémonos que acá no tenemos un circuito entero, porque acá del borne A sigue el circuito y el borne B sigue el circuito y no sabemos qué pasa por acá abajo. Es solamente una parte del circuito. Entonces, bueno, en este caso lo que podemos hacer es simplificar un poco el circuito, aunque no reducirlo a una única resistencia equivalente. Podemos hacer este ejercicio mental y fijémonos que acá tenemos, al combinar estas dos, están conectadas en paralelo, aunque geométricamente no parecerían estar o sea, no están en paralelo, no es que están un cable paralelo al otro, eléctricamente sí están en paralelo. ¿Por qué? Porque los dos bornes derechos, fijémonos, están conectados al mismo lugar. Entre ellos no hay ningún otro componente, es decir, el potencial en este punto es igual al potencial en este punto. Y por otro lado, los bordes izquierdos también están al mismo potencial, porque por acá no hay ningún elemento, no hay ningún componente. Así que estos dos están conectados en paralelo. Lo mismo sucede análogamente con los de la derecha. Ahora, si yo quisiera preguntarles, ¿están conectados en paralelo, por ejemplo, estos dos? Bueno, no, porque si bien los bornes izquierdos están conectados al mismo punto y no hay ningún componente entre ellos, o sea, están al mismo potencial, con seguridad este borne que este, ¿qué pasa del lado derecho? Si yo voy desde este borne derecho a este borne derecho, por acá voy por este cable, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de repente me topo acá con un resistor. Así que estos dos no están conectados al mismo potencial. Por otro lado, si yo, a ver, vamos a elegir otro color. ¿Qué pasa con este resistor y este resistor? ¿Están conectados en paralelo? Y en el papel, gráficamente sí, pero eléctricamente no. Porque si bien este borne, fijémonos, está al mismo potencial que este, ¿ven? No pasé por ningún componente. Acá hay una bifurcación, pero no pasa nada con que haya bifurcaciones. Todo un único conductor, un conductor sin componentes en el medio, están todos al mismo potencial. Pero ¿qué pasa del lado derecho? Bueno, acá no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de repente acá me topo con un componente. Al atravesar un resistor va a haber una diferencia de potencial, una subida o una caída según cómo sea la circulación de corriente. Es decir, este borne no está conectado al mismo potencial que este otro borne, así que estos dos no están en paralelo. Ahora, ¿están en serie conectados, por ejemplo, este y este? De vuelta, gráficamente veo que sí, en el dibujo esquemáticamente sí, pero eléctricamente no. ¿Por qué? Porque para ir desde el borne derecho de este resistor hasta el borne derecho de este otro resistor, hubo una bifurcación. Si hay bifurcación, significa que no están conectados eléctricamente en serie, porque la corriente que pasa por este resistor no tiene por qué ser la misma que la que pasa por este, porque hay parte de corriente que puede irse por acá o venir corriente por acá. ¿Está bien? Entonces, pudimos reducir este circuito de arriba a este otro circuito de abajo. Y esto es todo lo que pudimos hacer ahora. Si el circuito hubiera sido sin esta rama que no sabemos hacia dónde va y esta rama que no sabemos hacia dónde va, entonces en ese caso podríamos además haber calculado una resistencia equivalente en serie de este resistor y este resistor. Pero en este caso, que sí tenemos acá una bifurcación que no sabemos qué pasa, no hay nada más por hacer. ¿De acuerdo?